Zacarías 4, ¿lo han leído alguna vez? Bueno, este texto es preciosísimo y por favor quiero que le presten mucha atención porque Dios mediante nos va a ilustrar bastante acerca de el Nuevo Testamento y empiezo con el Antiguo. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, es porque la Biblia es completa, no es solamente el Antiguo, sino también el Nuevo y no es el Nuevo sin el Antiguo. Entonces, leo a favor de ustedes capítulo 4 de Zacarías. Dice así: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia a ella, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son estas ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie ante el Señor de toda la tierra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por ser el soberano de las naciones, que a quien quieres elevas y a quien quieres abates. Gracias porque tú eres el Dios soberano en las naciones y a ti te ha placido llamarnos a la salvación. Hoy suplicamos que esta doctrina que es clara, sencilla y muy repetida en la Biblia, nos vuelva a ser clara, pero que podamos observar con mayor profundidad sus implicaciones. Queremos rogarte, Señor, que por favor la obra de tu Santísimo Espíritu sea real, más real en nosotros, a pesar de nuestra deficiencia, nuestra debilidad, nuestro pecado, y que por tu gracia, Señor, tú cumplas aquello que has prometido hacer a favor de nosotros, en nosotros y junto a nosotros. Es lo que te rogamos, Señor, para tu gloria, el beneficio de tu pueblo y la extensión de tu reino mientras tú regresas. Amén. Estuvimos hablando sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, o sea, antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Y vimos básicamente 3 asuntos. Uno fue la persona del Espíritu. Él no es algo, Él es alguien, que es descrito a través de símbolos, a través de imágenes, que el escritor humano está describiendo desde su experiencia. Por ejemplo, cuando en Éxodo 3 se habla del fuego en la zarza, no está diciendo que Dios es fuego. No, está describiendo a Dios desde su experiencia como el fuego. ¿Está claro? Porque si no, usted hace tal vez una fogata y dice, mire, el Espíritu de Dios. En absoluto, ¿no es cierto? Por otra parte, hemos hablado un poco de la presencia de Dios y vimos la presencia salvífica de Dios. Y esto es importante distinguir porque el Espíritu de Dios, al ser Dios el Espíritu, significa que Él está presente en todo lugar,
todo el tiempo y en toda su gloria. Esto significa entonces que el Espíritu Santo no se va a ir para ningún lado, no va a desaparecer, no hay ningún lugar donde Él no esté. De hecho, las cosas están en Él, teológicamente hablando. Salmo 139, ¿a dónde iré? Donde no esté tu Espíritu. ¿Está claro? Así que cuando estuve hablando sobre la presencia de Dios y cómo Él viene de lo alto, habita en Edén, luego se acerca a los patriarcas y luego sube y otra vez baja en el tabernáculo y luego se va cuando el tabernáculo es destruido a través de los babilónicos y luego vuelve otra vez a la persona de Jesucristo. Estoy hablando no del Espíritu Santo en cuanto a su divinidad, insisto, porque Él no puede escapar a ningún lugar. ¿Está claro? Otra vez, si no estamos hablando de su manifestación o del aspecto del Espíritu Santo en cuanto a su redención, en cuanto a su salvación. Y eso se prueba porque de manera implícita lo dije cuando estaba trabajando en la vida y obra del ungido no creyente llamado Ciro el Persa. Alguien que vivía a miles de kilómetros de Jerusalén y que ni siquiera conocía al Dios de Israel, fue ungido por el Espíritu de Dios para preservar a Israel y para llevar adelante el propósito de Dios, aunque él no lo sabía y no fue salvo. ¿De acuerdo? Luego observamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es en quien se abre todo este asunto del poder del Espíritu de Dios, de tal manera que, gracias a Jesucristo, sabemos nosotros que esa presencia salvífica que habitó en la nube de la gloria o de la Shekinah en el antiguo pacto, ahora se le dijo a Juan el que bautizaba que esa nube vendría y posaría permanentemente en él. Así fue que Juan lo descubrió y Juan supo, este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, nos narran los evangelios sinópticos que hubo una manifestación visible del Espíritu de Dios en forma como de paloma. Esto es otra teofanía, es decir, es otra manifestación visible, perceptible al ojo humano, y el escritor describe, es como una paloma. Entonces ya saben que literalmente lo más seguro es que no era una paloma, ¿cierto? Pero sí se representa como tal desde la óptica del escritor que fue testigo presencial de los hechos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda entender por qué y cómo y cuáles son los efectos de la posesión o de la habitación del Espíritu de Dios en la vida y obra de Jesucristo nuestro Señor. Y esto para guardarnos del primer error que hay casi siempre respecto a la enseñanza del Espíritu Santo, y es convertir al Espíritu Santo en un ídolo, así como hay unitarismo, que quiere decir el énfasis de una sola persona de la deidad. En cuanto al Padre, en ese caso hablaríamos de los judíos y de los islámicos. Ellos solamente creen que Dios Padre, el que llamamos nosotros Padre, es Dios, de resto nada más. Eso es un error teológico desde la óptica cristiana. Pero también está el unitarismo del Hijo. Aquellos que solamente reconocen que Jesucristo o el nombre de Jesús es divino, en el sentido de Dios o la deidad, en detrimento, o sea, olvidando al Padre y olvidando al Espíritu. Del mismo modo se puede caer en este error cuando se enfatiza sobremanera al Espíritu de Dios y solo se piensa que Él es Dios sin los demás. Estoy hablando claro. Esto ya es teología un poco más avanzada, para que lo tengan claro, especialmente si no están acostumbrados a escuchar términos teológicos. Siempre se puede y se debe hacer distinciones dentro de la divinidad sin divisiones. O sea, reconocemos las tres personas de Dios o que son Dios, pero no las separamos ni las ponemos a pelear, vamos a decir, entre sí mismas. No, la iglesia durante siglos peleó y entregó su vida por esta doctrina que es revelada. Por lo tanto, cuando llegamos a este texto que leímos al principio, debemos recordar que el Espíritu Santo y lo que estamos hablando es de la presencia salvadora de Dios,
en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a su trato salvador con el pueblo de Dios. ¿Estoy siendo claro? Espero que sí. Muy bien. Ahora, ¿estamos en qué periodo? Estamos en el periodo posterior al cautiverio babilónico. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel se compone de las 12 tribus que se multiplicaron y tuvieron hijos e hijos e hijos. Esas personas, cuando entran a Egipto, se siguen multiplicando, salen de Egipto, llegan a la tierra de Canaán, se multiplican todavía más, y en el gobierno del rey David, ungido por el Espíritu de Dios, es cuando alcanzan la cúspide. David es un rey piadoso, poeta, guerrero, que lleva al pequeño pueblo de Israel a ser una pequeña potencia en la región. Dios establece un pacto con él, diciéndole que él y su descendencia serán los que gobernarán la nación en términos humanos. Y él ve esa promesa que se cumple por la misericordia de Dios, porque quien lo hereda a él es Salomón, el hombre de la paz, eso significa su nombre, que además es hijo en la carne por medio de la mujer con la que el rey David pecó. O sea, él es hijo de Betsabé, pero ya ahora estaban casados. En ese caso vemos que la misericordia del Espíritu de Dios se manifiesta con y a través de pecadores como David. Crece Salomón, Salomón pide en oración la sabiduría del Espíritu para gobernar una nación. No es fácil cuando usted se expone, por ejemplo, a la gloria de un líder o de la enseñanza de alguien que usted reconoce que lo supera a usted. ¿No es así? Y usted dice, pero ahora me toca a mí. Y usted, no sé, el mejor jugador del equipo se retira en el último partido y ahora todo el estadio aplaude y le dicen a usted, bueno, ahora va a debutar usted. ¿Cierto? Usted como, pues eso fue lo que sintió Salomón. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo que puedo hacer es confiar en el Espíritu. Pide sabiduría de Dios, esa sabiduría se va manifestando, pero se apartó de la condición que Dios le dio. Si tú te mantienes en los mandamientos que tu padre David obedeció, el reino será confirmado. Fíjense, el Espíritu Santo le da la sabiduría, pero le pone la condición. ¿Cuál es? Que se mantenga fiel a las palabras del Espíritu que previamente le había dicho. Él no le dice, usted es sabio para que haga lo que quiera. No. Él mismo escribió, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Así pues, no obedece y empieza a dividirse la nación. Se divide en dos reinos, el reino del norte, o llamado Israel, queda el reino del sur, llamado Judá. En el siglo VIII llega el imperio asirio y se lleva a los del norte para nunca más regresar. Hacen una especie de arroz con mango, de gente, de pueblos y creencias y tal, y ya no adoran al Dios de Israel. Quedan todavía los del sur. Resisten hasta que llega Nabucodonosor, quien el profeta Jeremías dice que Dios dijo de él, ahí va otra, mi siervo. Nabucodonosor es el siervo de el Espíritu de Dios para traer el juicio a la nación. Y mientras la nación no respetó al profeta Jeremías porque no le creían, cuando llega Nabucodonosor, ya la ciudad está rendida, no hay comida, no hay forma de sobrevivir. ¿A quién manda llamar Nabucodonosor? A Jeremías. Llama a Nabuzaradán y a los demás les dice, por favor, tráigame a este profeta porque el Espíritu de Dios estaba hablando por medio de él y no le creyeron. ¿Cómo? ¿Qué tal? Un pagano, el profeta de Dios, mientras el pueblo de Dios no creyó al profeta de Dios. Eso ocurrió, se los lleva cautivos a Babilonia, fueron masacrados, muchos de ellos perdieron los objetos del templo. Fíjense, mientras un israelita tocaba los instrumentos que ya habían sido consagrados por la presencia de Dios y morían, Nabucodonosor y su gente pudo entrar y saquear el templo, y no murieron. ¿Nota la diferencia? ¿Por qué? ¿Porque los objetos eran santos por sí mismos? Diga conmigo, ¡no! ¿Qué era lo que los hacía santos? Ah, ya está entendiendo ahora sí la Biblia, ¿no? Gracias a Dios. Eso ocurrió, pero hay un detalle maravilloso para dar contexto. Por eso no es fácil estudiar el Antiguo Testamento.
De hecho, yo di un curso aquí de Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Los que estuvieron. Entonces, estoy recordándoles un poquito. En Daniel capítulo 5, el rey Belsasar estaba contento. Se le adelantó la Navidad a él. Y empezó a felicitarse a sí mismo y tomó los instrumentos del templo. ¿Y qué hizo? Hizo una rumba, hizo una fiesta, hizo un carnaval. ¿Qué apareció? Una mano. La mano del Espíritu. Mene, mene, tekel uparsi. Pesado, pesado, y ha sido hallado falto. Él en su borrachera quedó sorprendido. ¿Y a quién llamó? A Daniel, un hombre en quien mora, ¿quién? El Espíritu de Dios. Daniel era un hombre de gobierno. Estaba ya en la élite de ese país y viene e interpreta lo que está ocurriendo. Lo interesante es que el lenguaje persa, anticipando el cambio de régimen en la política internacional. Maravilloso, ¿cierto? Qué sabiduría esto. Efectivamente llega Darío, y esa misma noche los capturan. Dios establece juicio sobre aquellos que menospreciaron la voz del Espíritu. ¿Por qué no se arrepintieron? Ellos no se arrepintieron, honraron a este hombre, y tenemos registros extrabíblicos acerca de la invasión de los medopersas cuando desviaron las aguas del río Tigris y Éufrates ahí en Babilonia y los encontraron borrachos. Por eso los capturaron rápidamente. Aquí es cuando ocurre en este contexto. Van a regresar. Se cumplen los 70 años de juicio que había predicho el Espíritu Santo a través de Jeremías. ¿Pero qué van a regresar? Van a regresar personas que ya habían crecido en un entorno fuera de las promesas del pacto. Ya no hablaban ni siquiera hebreo, hablaban caldeo. Caldeo es el idioma extranjero, ya no conocían, se sentían judíos, pero era más como algo cultural, pero no espiritual. Pero ¿qué vamos a lograr nosotros para reconstruir la nación? No tenemos ninguna clase de liderazgo válido, no tenemos poder, no tenemos estrategia, no estamos listos para esta conversación. Y Dios utiliza al señor Zacarías, que probablemente es un profeta conocido para la época, y nos da esta profecía. ¿Contextualizados? Espero que sí. Bueno, aquí hay 4 lecciones sobre este texto que nos van a presentar el bautismo del Espíritu Santo, que no me he olvidado el tema. Estoy siguiendo a las introducciones de mis hermanos pastores venezolanos. Introducción, ¿cierto? Bueno, muy bien. Primero, el profeta es despertado, como de su sueño. El sueño aquí está indicando una concentración en algo. Cuando usted está dormido, usted está enfocado en descansar y el mundo continúa. ¿No es así? Pues bien, la vida continuó y Dios llama a su profeta a servirlo. Es el momento de servirme. Y viene la profecía. El Espíritu de Dios le muestra unos candeleros, aquí, un candelero, pero es un candelero parecido al del templo. No, es más grande. Es mucho más grande que el que estaba en el templo, porque además aparece conectado, para usar esta imagen aquí, con algo hacia atrás, unos tubos que tenían una especie de fluido continuo de aceite. ¿Recuerdan el aceite? Es el aceite de oliva machacada. En el antiguo pacto, en el tabernáculo, tenían sacerdotes dedicados exclusivamente a mantener el aceite ahí para que nunca se apagara la lámpara. Ese fue uno de los oficios del profeta Samuel. ¿Recuerdan? Un niño que Dios lo despertó y él aprendió a conocer la voz del Espíritu de Dios. Así es que Dios le está diciendo, ya no necesitamos un sacerdocio como el anterior, que tenía que estar aplicándole o reabasteciendo el combustible. ¿Qué tal? ¿Le gustaría tener usted un vehículo que no necesite estar haciendo la fila para volver a... Claro que sí. Bueno, eso es lo que le está mostrando aquí. Pero aparecen 2 olivos. 2 árboles de oliva que son realmente arbustos y tiene una conversación. Observe, el Espíritu no es algo, es alguien, porque habla con él, lo cuestiona, lo desafía, le pregunta. Y en esa conversación entonces él empieza a entender que Dios le está mostrando ya lo que vendrá posterior a esta restauración de Israel. Entonces aquí está el primer punto acerca de ese texto. Hermanos queridos, cuando lean el Antiguo Testamento, no lo lean desconectado de nuevo, sino se vuelve judío.
Por eso es que en Venezuela muchos están yéndose tras este movimiento de neojudaísmo. Esto no es leer la Biblia, esto es leer la Biblia mal, no es leer la Biblia bien. Primera carta de Pedro 1, 10 al 12 dice que el Espíritu de Dios hablaba a través de estos profetas anunciando ¿a quién? A Cristo y las glorias que vendrían tras él. Esas glorias o beneficios o virtudes o dones o bendiciones son muchas, incluyendo la bendición de la promesa del Espíritu Santo en nosotros, que es aquello de lo cual trata el bautismo del Espíritu Santo. Segundo, él le pregunta aquí en el versículo 6, en el versículo 5, él le dice, ¿no sabes qué es esto? Y él dice la primera vez, no, Señor mío. Miren, nosotros debemos reconocer que el hombre en la Biblia no lo sabe todo. El que lo sabe todo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, escucha, versículo 6, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Zorobabel es el descendiente de David que se llama gobernador, ya no es rey. Dios no se olvida de sus promesas. Él había hecho promesas para que David fuera el rey. ¿Recuerdan? Pero ya no están en una posición de reinado, están en una posición de subordinación, de esclavitud. Él no tiene posibilidad ni siquiera de ser un líder. Él no tiene autoridad, no tiene reconocimiento, no tiene nada. O sea, no había posibilidad de levantarse contra el imperio del momento. El poderío militar, político, económico, ¿estaba con los israelitas? No, estaba con los persas en ese momento. ¿Y qué le dice el Señor? Esta es la palabra, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. En Reina Valera, que seguramente usted se lo tiene memorizado, es no con fuerza, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Esto es importante entender porque el reino que Dios está estableciendo no es el reinado eterno, porque Dios es rey por siempre y para siempre. Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Aquí está hablando del reino escatológico, que quiere decir un reino que Dios le prometió a Adán. Vas a gobernar sobre todas las naciones y ejercer señorío. ¿Adán lo logró? No. Pero el segundo Adán, Jesucristo, empezó a preparar su territorio para venir a reinar y que las personas voluntariamente se sometan a él. ¿Cómo es esto posible? Por medio del Espíritu Santo que él viene a manifestar, que viene a traer, que promete, que da, que se manifiesta y que aquí ya se está hablando claramente con el pueblo de Israel, que se manifestará con claridad, para que el pueblo no piense en un reinado según las naciones, según el poderío militar, según el poderío material. Lamentablemente, esto el cristianismo lo perdió de vista después de la conversión, comillas, del señor Constantino. 313, 321 después de Cristo, cuando se asoció los aparatos del gobierno terrenal y se pensó en el imperio cristiano. Una de las cosas más llamativas es en el año 800 de nuestra era, 25 de diciembre, cuando el señor Carlomagno fue coronado por el Papa de aquel entonces, diciéndole que era el nuevo David y que la promesa del rey David se cumplía sobre él. ¿Cómo lo demostró? A través de la santa ampolla, o sea, a través de una especie de aceite de oliva para ungirlo y para declararlo como el rey gobernante establecido por Dios para traer la paz sobre las naciones. ¿Cómo estableció la paz este señor? Masacrando a los sajones, una tribu del norte de Europa, lo que hoy llamaríamos Alemania, para que conocieran el amor de Cristo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese es el espíritu del reino de Cristo? ¿Sí? Muy bien. Así que usted tiene que desmovilizarse y empezar a entender cómo es que Dios, por su espíritu, lleva adelante sus propósitos en medio de las naciones. Es no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, y no con ejército y con fuerza y no con su espíritu. ¿Entienden? Estamos leyendo la Biblia mal, queridos hermanos. Tercero, Dios le dice a Zorobabel, Zorobabel, ¿ves este monte? Estaba teniendo un diálogo aquí con varias personas. Aquí es Zacarías.
¿Cuál es el monte? El monte en la Biblia es una metáfora que representa obstáculos, conflictos, dificultades. Él dice, delante de Zorobabel te convertirás en llanura. En otras palabras, Zorobabel va a derrotar el desafío que se le estaba presentando. El desafío era establecer el reino de Dios cuando él no tenía ni siquiera poder alguno. Ya lo he repetido. ¿Cómo se va a lograr? Por el Espíritu de Dios. Y dice algo, que es a través de una especie de futuro profético. Esto es un concepto difícil de entender si usted no está familiarizado con la Biblia. Dios habla algo, pero Dios en su eternidad, Él no tiene tiempo. Dios controla el tiempo, o el tiempo está en Dios. Es difícil de entender esto. Es más o menos como cuando usted va en un auto. En su auto, todo está quieto, aunque usted sabe que se está moviendo. Y usted ve que la gente le va pasando. Esa fue la famosa experiencia del señor Albert Einstein acerca de la teoría de la relatividad, ¿no? Pues bien, es más o menos una ilustración de cómo para nosotros esto tiene tiempo, pero para Dios no. Porque para Él todo es en presente. Yo soy el que soy, como se lo enseñó al señor Moisés. Pues aquí le dice, las personas que están menospreciando el día de las pequeñeces. ¿Qué son las pequeñeces? El pueblo de Dios era muy pequeño. Piénselo. En ese momento millones de personas y los únicos que adoraban al Dios verdadero eran un poquito de personas ahí. Era un cachito de gente. Pero estaba la presencia de Dios con ellos. El Espíritu de Dios estaba allí. Y le dice, tus manos iniciarán la reconstrucción de la nación, pero tus manos también lo terminarán. Naturalmente que Zorobabel murió y no vio la restauración total, que sí desarrolló el descendiente de Zorobabel llamado, dígalo, Jesucristo. Y ahí entonces cuando se reconstruya este templo, la gente aplaudirá, la gente alabará, la gente declarará, realmente el reino de Dios está llegando no por el poder del ejército, ni la fuerza, ni el intelecto del pueblo de Israel, sino por el poder de Dios. Y en último lugar, se le dice a Zacarías, ¿y quiénes son estos dos escogidos? Estos dos olivos. Él dice, son los dos ungidos delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué significa eso? La palabra que está hablando de futuro también está hablando de presente, porque era un mensaje para ellos. Imagínese usted que está en una situación muy difícil, no tiene electricidad, comida, combustible y tal, y aparece uno de estos profetas de nuestros días. Y utilizando en vano el nombre de Dios, dice, así dice el Señor, que tú en 200 años verás la respuesta a tus oraciones. ¿Ah? No te preocupes, mujer. Tranquila, te casarás en las bodas del Cordero. No es muy consolador, ¿no es así? Bueno, para que se den cuenta, usted no tiene posibilidad de comprobar que lo que le está diciendo es cierto. Y eso no da consuelo. Pues bien, aquí sí le está dando consuelo porque le dice, Dios va a hacer una reconstrucción dual a través de Zorobabel, de quien está hablando, que era ungido, o sea, el gobernante civil, el de la nación, pero también el gobernante espiritual. ¿Cómo se llama? En el capítulo anterior está hablando de Josué. No Josué y Caleb, el compañero descendiente, el que sucedió a Moisés, sino Josué, el sumo sacerdote. Aquí va la lección clave, queridos oyentes, para usted y para todo el que me quiera escuchar. Note bien, la reconstrucción, la transformación de este mundo ocurre es por medio de la redención espiritual. Dios trabaja, ¿cómo es? Lento, doloroso, ¿se acuerdan? Secreto, paciente, y una más, muy a lo profundo. Dios está restaurando la nación. Dios está cambiando el corazón de esta gente que se quería vengar de los babilonios, de los demás. ¿Usted de quién se quiere vengar? ¿Cuál es la frustración? ¿Cuál es la amargura que está en su corazón? El Espíritu de Dios lo sabe. En Hebreos capítulo 12 se nos advierte contra la amargura. ¿Por qué? Porque si dejamos crecer la amargura en nuestro corazón, ya no vivimos por la gracia de Dios. Y eso lleva a algunas personas a desviarse del Evangelio y a confundir al Espíritu de Dios que le habla con el espíritu
propio como ser humano, o sea, su propio corazón que lo puede engañar, o el espíritu de este mundo, el espíritu de Satanás, que es una gran trampa. Juan Calvino en el siglo XVI comenta de por qué es importante escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios. Y él nos dice, porque nosotros estamos inclinados a escuchar la voz de nuestro propio corazón. Lo dice Calvino para esa época. Por eso necesitamos escuchar al Espíritu de Dios hablando por medio de la palabra y junto a la palabra. Cuando la Biblia se expone con conocimiento, con fidelidad, el creyente escucha la voz de Dios. ¿No experimenta usted que mientras se expone la Biblia, Dios le está hablando a usted y usted no conoce al predicador ni el predicador lo conoce a usted? Y no tiene que hacer ninguna musaraña rara ni nada de esto, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo está hablando. Y esto es maravilloso porque para la época de la Reforma, precisamente surge la Reforma, ¿en dónde? A través de un sajón. Y siglos atrás habían sido oprimidos por Carlomagno. ¿Quién era ese sajón? Un señor hijo de un minero que fue a estudiar teología y no era creyente. Usted puede ser doctor en teología y no salvo, no creyente. Pero también usted puede ser un creyente y creerse doctor en teología. Ambas cosas pueden pasar. Pero lo interesante es que este hombre, siendo doctor en teología, ve el evangelio con claridad. Y cuando le dicen a él, no predique mucho, porque la espada del emperador cristiano lo puede matar. Conocemos la famosa historia del Salmo 46, ¿cierto? Nuestro Dios es castillo. Él usa la figura de castillo porque eran las fortalezas, los búnkers de la época. Él dice castillo fuerte en nuestro Dios. Y el Espíritu de Dios le dio la fortaleza para defender el Evangelio y ver que el reino de Cristo avanza es por el imperio del Espíritu. Y debemos aprenderlo nosotros, gracias a nuestro hermano Martín Lutero y los demás. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Esto nos lleva a 4 pasajes bíblicos. ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? ¿Distraídos? Bueno, vamos a 4 pasajes bíblicos y vamos a entender cómo es esto en términos generales acerca del Espíritu de Dios. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3, por favor. Ahí va el primer pasaje acerca del bautismo del Espíritu. Ya tenemos el contexto del Antiguo Testamento. El Espíritu es una promesa del reino de Dios a través de su gran ungido. Ese gran ungido es Dios hecho hombre que viene a reclamar todo lo que era de Adán, pero que Adán perdió. Ese también viene a traer un reino no basado en el amor al poder, sino en el poder del amor. Jesucristo, el Hijo de Dios, es predicho aquí por Juan el que bautizaba en el capítulo 3, versículo 4, aparece Juan vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí está describiendo a una forma de Elías. Elías era el profeta lleno del Espíritu Santo que protestaba contra un reino corrupto en nombre de Dios, que fue el reino de Acab. Y aquí este hombre aparece proclamando la llegada del reino de Dios y dice lo siguiente: escuchen, yo en verdad, versículo 11, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo y no soy digno de quitar las sandalias suyas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. Esta es la primera parte acerca del Espíritu y el bautismo. Ya les había dicho en la sesión anterior que Juan el que bautizaba fue el primero en hablar del bautismo del Espíritu, pero lo está colocando en 2 caras. El bautismo del Espíritu es el que él está anticipando a través del bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo que realizan los hombres que no pueden conocer el corazón humano, como Juan y cualquier pastor. Juan el Bautista y Juan Sandoval no conocen el corazón de los que bautizan. ¿Es así? Pero él dice, el significado de este bautismo en agua es la realidad. Este es el símbolo, este es el significado.
el bautismo del Espíritu en ustedes. Pero aquellos que creen recibirán el bautismo del Espíritu. En cambio los otros, ¿qué recibirán? También su bautismo, pero es un bautismo de fuego. Y ese bautismo de fuego es juicio por rechazar al Mesías de Dios. Y los israelitas sabían que fuego significaba purificación. Fuego purificador es que Dios va a purificar a su pueblo a través del fuego. Y si alguno está dudando mi interpretación, fíjese el versículo siguiente, el 12, vuelve y habla de la doble figura. Es decir, un hebraísmo, una forma hebrea de hablar, cuando se repite algo para que quede claro y no quede duda en absoluto. Luego se habla de un hombre que cosecha en la época. ¿Qué hacían ellos? Ellos movían el grano, lo levantaban y el aire, ¿qué hace? Se lleva la paja, ¿ya? Y quedan los granos. Los granos se van recogiendo y estos son los que realmente él va a utilizar. Lo que el reino de Cristo está haciendo es que por medio de la proclamación de su mensaje, él está cribando, él está zarandeando, él está separando el pueblo. A unos, los que son semilla o que dan fruto o que son escogidos del Señor o creyentes, los guarda en su granero. Y a los otros los destina para el fuego. Aquí viene una pregunta. ¿Quiere bautismo de fuego? Yo tampoco. ¿Ven? Un día fui a algún lugar del universo a enseñar. ¿Y qué creen que estaban cantando los hermanitos antes de que yo enseñara ese pasaje? ¿Cierto? Desciende como fuego. Y yo como agua aquí. ¿Cierto? Y si me conocen, ¿para qué me invitan? No. Yo cambié el pasaje por amor a ellos. Porque lo más seguro es que ellos no fuesen paja, sino que no habían sido instruidos doctrinalmente. Hermanos, si usted ha tenido el privilegio de conocer un poquito más, téngale paciencia a la gente. Porque mucha gente habla de cosas que no sabe. El Espíritu, por eso es representado como paloma, mansedumbre, humildad, ternura. Entonces, si Dios le da conocimiento teológico aplicando lo que enseñaba el pastor Luis, si usted es un maestro, usted tiene que desarrollar la capacidad de, ay hermanito, qué linda esta iglesia, los amo, ¿sí? O sea, usted con esa actitud de amor y misericordia y compasión sabe que los hermanos no están listos para esa conversación. Pero, como ustedes sí están listos, ¿no es verdad? Vamos a continuar. Punto número 1, entonces, el bautismo del Espíritu es el bautismo que da Cristo para separar a los que verdaderamente son suyos. ¡Wow! ¿Han visto en los sitios, en los eventos? Nos reservamos el derecho de admisión. Todas las parábolas de Jesús acerca del reino, capítulo 20 y capítulo 22 de Mateo, se refieren a eso. A unas muchachas que se están preparando para la boda, pero al final solo unas entran y otras quedan afuera. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre unas y otras? El bautismo del Espíritu. Unos son invitados, entren, nadie tiene mérito, pero otro se confió y entró, pero no tenía la ropa que da el Espíritu y fue echado fuera. Y así podemos seguir sucesivamente. ¿Está siendo más claro? Principio número 1. Principio número 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a Hechos, capítulo 2 y espero avanzar un poquito más. Rápido, que eso es muchísimo para hablar. En el día de Pentecostés, versículo 1, el día de Pentecostés usted lo puede leer en Levítico. Capítulo 23 es el día después del día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo judío? Sábado. El día siguiente del día de reposo, ¿cuál es? Domingo. Ese fue el día en el que vino el Espíritu Santo. O sea, el primer día de la semana vino el Espíritu de Dios para inaugurar la gran cosecha de almas, el gran granero. Cristo ya no está presente con ellos, ahora desciende el Espíritu. ¿Y qué ocurre? Pedro se levanta y dice, desde el capítulo 2, versículo 14 en adelante, que estos son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos no por la destrucción, no por el sufrimiento, no por nada distinto a que descendió, ¿quién? El Espíritu. Y aquí quiero enseñarles las tres diferencias que hay principalmente entre la obra del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. ¿Las quiere saber?
La primera, la segunda y la tercera. La primera es que el espíritu ya no está, escuche bien, en objetos. Repítalo conmigo, ya no está en objetos, cosas, lugares, sino ahora están personas. Ya les mostré lo del templo, el tabernáculo y Cristo. ¿Bien? Y Cristo es nuestro familiar, dice Hebreos 2, el hermano mayor. Así que ya no tenemos objetos santos, objetos sagrados. ¿De acuerdo? No, ahora las personas son las sagradas. Eso es lo que significa ser templo del Espíritu. Atención, las personas no creyentes, en ese sentido que estamos hablando, ¿son templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no? Porque no son habitados por el Espíritu, están habitados por otro Espíritu que no es el Espíritu de Dios, aunque ellos son hechos a la imagen y semejanza de Dios y merecen respeto, misericordia y tal. ¿De acuerdo? Así que estas personas son valiosas. Fíjese que Pedro está predicando, muy seguramente al lado del templo judío, pero el Espíritu de Dios no desciende, escuche bien, ya sobre el sacrificio que están celebrando los sacerdotes en ese momento. ¿Sobre dónde desciende el Espíritu? Sobre las personas que están congregadas. ¿Entendió la diferencia? Diferencia número 1, diferencia número 2. En el antiguo pacto eran judíos en su gran mayoría, o israelíes, o israelitas mejor, y uno que otro gentil, pero siempre en asociación con el pueblo de Israel. Ahora tenemos no solamente a personas israelitas étnicas, sino a gente que ha abrazado el judaísmo de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Es por eso que las lenguas son señal, note bien, no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Por qué? Porque ninguna religión, ningún sistema político, ni absolutamente nada puede unir, ha unido ni unirá la raza humana, excepto el Espíritu de Dios, que los unió allí. Y cuando Pedro y los demás proclaman el mensaje, versículo 11, están hablando en el lenguaje que ellos entienden, las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? El Evangelio. Así que aquí está la segunda diferencia, y es que ya no se necesita pertenecer a un linaje especial, una raza particular, tener un estrato social. No. El Espíritu de Dios decidió habitar en cualquier tipo de personas, los que llaman gentiles. Así que ya no puede existir ninguna clase de racismo. ¿Entienden? Cuando usted encuentra una persona que dice, yo soy el ungido de Jehová, y se cree especial, está haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que el Espíritu Santo quiso que hiciéramos. ¿Entienden? Y ya sabe que ese no es ungido, sino urgido, de plata, de honra u otro tipo de cosas. Y tercero, el Espíritu venía y se iba. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón recibió el Espíritu, fue y mató un poco de gente y eso, y luego se le fue el Espíritu y se acostó con una prostituta. Recuerdo un muchacho que me llegó a la iglesia y me dijo, hermano, me encanta Sansón y me identifico mucho con él. Y yo lo veía y el tipo pues le faltaba comer, ¿no? Todo delgadito, flaquito. Y le dije, pues ¿en qué, hermano? No entiendo. Es que a mí se me mete el Espíritu y yo me consagro como 2 o 3 meses. Pero cuando llega la feria de la ciudad, se me va el Espíritu, hermano, y ¿cierto? Ni para qué describir lo que, en fin. ¿Esa es una buena aplicación? ¡No! ¿Por qué? Porque en esta era, la era del Espíritu, cuando somos habitados por el Espíritu, lo somos para siempre. Y ya lo va a enseñar nuestro pastor posteriormente. Así que tenemos en ese texto que el Espíritu inaugura una nueva era, que ya es la era de la iglesia. Por eso como cristianos debemos leer de ahí hacia atrás la Biblia, o sea, con la óptica, con el lente del Espíritu, para entender el Antiguo Testamento. Si no lo hacemos así, nos volvemos judíos. ¿De acuerdo? Tercero, en Hechos 19, y voy corriendo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿5 minutos? ¿Más? No, aquí no se ve, todo esto oscuro. ¿Sí? Bueno, ustedes están en la oscuridad, yo estoy en la luz. Hechos 19 es un pasaje, lo voy a mencionar para que sepan.
porque tenía que ver el contexto de Zacarías. Me parece muy rico ese pasaje. Capítulo 19, encontramos al apóstol Pablo en Éfeso. Y en Éfeso se encuentra a unas personas que eran discípulos. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos responden, ni sabíamos que eso existía. O sea, hay gente que ni tiene idea de estas enseñanzas, nada, pero eran discípulos. Entonces él les hace dos preguntas. ¿En qué bautismo fueron bautizados? La segunda pregunta. Bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. En otras palabras, eran personas que habían sido discipuladas con el arrepentimiento, esperando al Mesías. Siempre hay gente que anda desactualizada, ¿no? Siempre hay gente que escucha las noticias a última hora. Hay gente que se ha acercado a algo de cristianismo por medio de grupos que no tienen una doctrina correcta del Espíritu. A pesar de eso, no importa, debemos ser misericordiosos y hacer como Pablo y hacer lo que él hizo. Primero, les predicó el Evangelio. O sea, les mostró cómo el Antiguo Testamento tiene sentido a la luz del Nuevo. ¿Se dan cuenta? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. ¿Qué hace aquí? Esto es un resumen de Lucas, que es el autor humano de Hechos. Mire, esto es el Antiguo Testamento, esto es el Espíritu Santo, esto es el reino de Dios. Y segundo, él como apóstol, ¿qué hizo? Los bautiza en el nombre del Señor Jesús. La palabra Señor Jesús aquí significa bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, para hacerse judío, tenía que ser circuncidado. Jesús dice que ahora, para hacerse seguidor del Mesías judío, debe ser bautizado. Para poder cambiar la señal, tiene que ser el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. También esa es una razón por la cual se le llama al bautismo la circuncisión de Cristo, porque es la nueva señal para ingresar a ser parte del pueblo de Dios. Y los discípulos lo hicieron en nombre o bajo la autoridad ¿de quién? ¿De Moisés? No, en Moisés se circuncidan y en Cristo se bautizan. Y eso es lo que él hace. Y eran unos 12 hombres. Y se repite lo que estaba pasando. Pentecostés los alcanzó a ellos. En otras palabras, personas que estaban lejos, fuera, fueron alcanzados. Y esta es la tercera lección para nosotros sobre el bautismo del Espíritu Santo. Apréndaselo. Esto es difícil de entender para muchos, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Miren, el periodo apostólico, que es narrado en Hechos de los Apóstoles, es un periodo de transición. Los cambios no llegaron de manera inmediata. Ellos durante 2000 años habían practicado las cosas así, y los seres humanos no cambian de la noche a la mañana su chip, su paradigma. Ellos venían de un judaísmo y muchas de las cosas que aparecen en Hechos de los Apóstoles no son replicables para nosotros. Los teólogos dicen esto: los libros históricos son libros descriptivos, nos dicen cómo son las cosas, no cómo deben ser. ¿Entienden la diferencia? Usted estudia estos textos y usted dice, bueno, aquí hay 2 hermanos. Vienen del equipo de 12. Entonces los 12 necesitan que yo como apóstol le ponga las manos. Sí, no, eso es interpretar mal la Biblia. Realmente es difícil aprender a interpretar bien la Biblia. ¿No es verdad? ¿Se han dado cuenta? Hay dones que Dios da a personas para hacer las cosas difíciles un poco más fáciles. Pero usted no necesita ningún don para hacer difícil o fácil. O sea, enredar la cosa, eso es fácil y no necesita dones para eso. Aquí entonces estamos encontrando una conexión que es fundamental. Miren, en ese periodo de transición hubo personas que recibieron primero el Espíritu y luego fueron bautizados. Otros que primero fueron bautizados y luego recibieron el Espíritu. Y hubo personas que simultáneamente recibieron el bautismo del agua y del Espíritu. Se lo dejo de tarea. Seguramente lo van a preguntar ahora en el tiempo de... Pero bueno, vamos al cuarto y último. Efesios, porque aquí es donde viene la parte que sí compete a nosotros. Efesios capítulo 1 y voy ya aterrizando. 1, 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia,
con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Observe, Pablo empieza del versículo 3 al versículo 10 hablando al versículo 12 está hablando de nosotros. O sea, se está incluyendo como pueblo de Dios. Pero luego aterriza y cambia del nosotros al vosotros en español castellano antiguo. O diríamos hoy ustedes. Pablo está hablándole de la experiencia de la iglesia que plantó en Éfeso y le dice, ustedes, ¿cómo recibieron al Espíritu? Ahí lo dice. ¿De qué manera? Escuchando el Evangelio y creyendo en él. Gálatas 3:1 dice, en pregunta retórica, Pablo diciéndole a los de Galacia, ¿no recibieron ustedes el Espíritu cuando creyeron en él? Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo se recibe el Espíritu de Dios? Cuando tú crees el Evangelio. Aquí es un punto donde tenemos que posicionarnos fuertemente. La iglesia creyó durante el siglo VI hasta que a finales de 1800 se empezó a cuestionar para darle lugar a la segunda experiencia. O sea, supuestamente usted cree primero en Jesús y luego tiene la experiencia de Jesús llamado el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un error doctrinal. Lo siento, pero hay que decirlo con todo el amor y el cariño que me enseñó mi pastor Luis. Ya es así. Pero hay que ser claro, no tiene fundamento bíblico ni histórico. Y además tiene muchos problemas prácticos, como la confusión que le genera a uno. ¿No es así? ¿Por qué? Porque está generando una casta, por ejemplo. O sea, estos son los que creyeron nada más, pero no son bautizados. Y los que son bautizados obtienen la experiencia, ¡wow! Y el que no tenga la experiencia, y ahí empieza toda esa cantidad de conflictos que hemos experimentado, especialmente los hispanos, porque hemos sido evangelizados desde ese entonces, en su gran mayoría por, digamos, hermanos que tenían esa doctrina, pero no es correcta. No. ¿Por qué? Aquí está claro. Y para reforzar la idea se nos dan dos metáforas. La primera, la metáfora del sello y la metáfora de las arras o de la garantía. Un sello es la forma de certificar algo como auténtico. Note bien. ¿Cómo sabemos entonces que alguien es un creyente en Cristo? Porque Dios da su certificado. ¿Cuál es el certificado? La presencia de su Espíritu en él. Está claro. Pero además le da una garantía de que no solamente Dios empezó una buena obra en él, sino que él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Cómo? Le da un anticipo. Las arras. Cuando se va a hacer una compra, se da un anticipo para mostrar que el asunto es en serio. ¿Cuál fue el anticipo de Dios? Dios mismo en nosotros, lo cual garantiza que todo lo que él prometió desde Abraham, Isaac, Jacob, Adán y todos los profetas, él lo va a cumplir. ¿Qué es lo que él va a cumplir? Nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por eso es que cuando Juan el apóstol está preso ante el imperio romano en Patmos, capítulo 1 y capítulo 2 de Apocalipsis, él ve la gloria del Mesías, del Hijo de Dios, y algo que observa en su trono o a sus pies o en su pedestal, más o menos lo que ustedes ven ahí abajo donde yo estoy. Él ve 7 ojos que recorren la tierra. Eso es una frase difícil de traducir. Pueden ser 7 espíritus, o sea, muchas cosas. Está hablando de una manifestación visible de la presencia del Espíritu de Dios. Juan lo ve y Juan entiende la profecía. Y luego él cae como muerto a sus pies y él le dice, no temas, y lo levanta. Yo soy el que he vencido y vivo para siempre por los siglos. Acto seguido, Apocalipsis 2:1 dice, y yo camino en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué es el candelero? El pueblo de Dios. Dios mismo por su Espíritu está presente en todo lugar, pueblo, lengua, tribu y nación donde se congregan cristianos. Él lo promete. ¿Cómo? Por su Espíritu. Y además dice, yo sostengo las 7 estrellas que son los 7 mensajeros, o en otras palabras, yo sostengo a los pastores. Él pastorea los pastores. Dicho de otra manera, la iglesia está en buenas manos. En las manos de Cristo, no en las manos de nosotros, porque si fuera por nosotros, ¿cierto? ¡Wow!
Aplicación número 1. Aplicación número 2. Para nosotros escuchar realmente al Espíritu, tenemos que ir primero a lo que ya dijo el Espíritu. Por eso es que usted no puede ser un teólogo realmente genuino sin orar a Dios para que su Espíritu lo ilumine. Es que yo soy calvinista, pero no necesito la oración. Usted es un anticalvinista o un calvinista inconsecuente. Nosotros debiésemos ser las personas más piadosas para conocer la palabra de Dios, porque no depende de nuestra habilidad, aunque hay que estudiar. En 2 Timoteo 2:7, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo y considera lo que te digo, ¿y qué más? El Señor te dé entendimiento en todo. O sea, estudia, pero ora. ¿Entienden? Necesitamos al Espíritu Santo para ser iluminados con la palabra revelada por el Espíritu. Tercero, nosotros tenemos que recordar que es el Espíritu Santo el que cambia a la gente, no nosotros, no las estrategias. Y aquí hay un problema porque creemos que nuestra gran planificación, nuestros eventos, y no estoy en contra de los eventos, aclaro, pero cuando pensamos que la prioridad es el evento, la estrategia y no la obra del Espíritu, estamos manipulando al Espíritu y estamos cayendo de nuevo en el error de la iglesia medieval. Carlomagno, ¿estás ahí? Sí, a través de nuestra fuerza y nuestro imperio. No, es el Señor el que trae los suyos, el que trae la gente. Por eso es que vamos a evangelizar sabiendo que el Espíritu está obrando en las naciones. Cuarta aplicación para nosotros acerca del bautismo. Usted ya es creyente, es bautizado, pero eso no significa que se hayan agotado los recursos del Espíritu Santo. Hay algo que se llama la experiencia de la llenura del Espíritu. Precisamente se lo enseña Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 5:18, él dice, así como ustedes son borrachos que se daban al vino, ahora, ¿qué deben hacer? Estar bajo el control del Espíritu. ¿Cómo actuaban los adoradores de la diosa Diana, que era la divina pastora de ellos para la época? Bueno, se embriagaban y perdían el control de su vida porque estaban bajo el control del vino. Muy bien, ahora por vía de contraste, ¿cómo debe actuar una persona llena del Espíritu? ¿Como el barman del Espíritu? ¿El borracho del Espíritu? No, al contrario, el Espíritu no lo descontrola a usted, el Espíritu lo empieza a controlar a usted. Le da el poder para controlar sus pasiones, su lengua, todas las luchas. Y usted empieza a crecer en ese sentido espiritualmente y eso se expresa a través de la relación con su esposa, la relación con sus hijos, con sus hermanos en la fe, etcétera, etcétera. En quinto lugar, escuche esto, se pueden cerrar las iglesias locales, pueden caer pastores, pero nunca puede ser destruido el ministerio del Espíritu. Y eso aparece en Apocalipsis 12. Cuando Juan ve que la iglesia está destruida porque él es el último apóstol y él le muestra que los dos testigos siguen obrando en la tierra. Mucha gente dice, ¿será Moisés? ¿Será Elías? No, otra vez, recuerden, es Jesucristo, el dador del Espíritu, quien lleva adelante su propósito de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Estamos esperando eso, mis hermanos, en Venezuela. Amén. Gracias por su paciencia, oremos. Gracias nuestro buen Dios, porque tú eres Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Oh bendito Salvador, gracias porque tú nos renuevas, nos refrescas y nos abres el entendimiento para comprender las Escrituras. Gracias por este corto paseo de teología bíblica acerca del Espíritu. Ayuda a mis hermanos en Venezuela a experimentar la realidad de tu poder, especialmente con aquellos que saben que no tienen ningún poder para cambiar nada. Y siempre ha sido así y siempre será así. El poder de la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Señor, perdónanos por querer desplazar, sustituir al Santo Espíritu, pensando que el poder del dinero, el poder del conocimiento, de las estrategias humanas, relaciones internacionales o lo que sea, harán crecer a tu pueblo o avanzar tu reino. Perdónanos, Señor, por ofender tu Santo Espíritu cuando le atribuimos a hombres especiales lo que solamente debe atribuírsele al Espíritu del Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a avivar
la llama del Espíritu que está en nosotros, y esto solo es posible cuando dejamos de menospreciar las profecías. Esto es, menospreciamos la Biblia. Ese día en Pentecostés, cuando tú descendiste en la iglesia, lo primero que hizo fue comenzar a perseverar en la doctrina apostólica. Guarda, mis hermanos, de toda doctrina que los lleve a apartarse del estudio de la Biblia y del carácter cristiano. Te lo pido para tu gloria y para el gozo de sus almas. Amén.